regreso en Ola Deportes Carosi Internacional a través de las pantallas de CDO, Canal del Deporte Olímpico, de Radio La Clave y de Odesur Televisión. Lo decíamos en los titulares y lo amplío ahora. Llega en la jornada de ayer, en la tarde, un comunicado desde el Comité Olímpico de Chile, donde señala que justamente el coach fue informado por la Federación Chilena de Levantamiento de Pesas que el deportista Arlen Méndez Pérez fue notificado por la International Testing Agency de un control de dopaje con resultado analítico adverso, arrojando positivo por cannabis durante un torneo clasificatorio realizado en Colombia. El texto señala que el deportista cuenta con un plazo de 5 días para hacer una apelación formal. Su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio queda suspendida hasta conocer la respuesta de la ITA a su apelación. Después dice este mismo texto que el Comité Olímpico de Chile condena de manera enfática la utilización de sustancias prohibidas en el Código Mundial Antidopaje o cualquier otra acción destinada a vulnerar el juego limpio y la justa competencia. Hay varios conceptos que creo necesario los clarifiquemos. Por ahí conocer algunas actualizaciones. Se está leyendo un texto recién que lo vamos a comentar con nuestro siguiente invitado, una eminencia sin lugar a dudas en materia del dopaje. Me refiero al doctor Bernardo Chernilo. Un gusto en saludarlo, doctor. Bienvenido a Ola Deportes Carosi Internacional. Hola Juan Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Bueno, señalábamos que llega este comunicado desde el Comité Olímpico de Chile en cuanto a que se informa de este resultado analítico adverso por cannabis de Arlen Méndez. Y desde ahí han surgido bastantes, por lo menos dentro de los que no son expertos, sino que de los seguidores, de los fanáticos del deporte, han surgido varias preguntas en relación a este resultado analítico adverso de Arlen Méndez en relación a la cannabis, doctor. Sí, a ver, la WADA a partir de enero del 2021 liberó un poco la administración o la ingesta de algunas sustancias sociales, por decirlo así, pero el deportista debe demostrar que esto fue consumido realmente durante el evento mundial y no está permitido durante la competencia. Dentro de lo que es marihuana, la droga permitida es el cannabinol, que es lo que se ocupa como analgésico para algunos tipos de terapéutica. El resto de los derivados de la marihuana está prohibido dentro y fuera de competencia. Fuera de competencia la marihuana podría consumirse, pero en competencia no, está prohibido. Lo mismo que la heroína, la cocaína, todo eso. O sea, para ir entendiendo, doctor, porque claro, yo estaba leyendo un documento donde que me imagino es un poco lo que escribe usted, que dice que la UADA deja de perseguir con la dureza de antes a quienes se les compró el consumo de cocaína, heroína, éxtasis y marihuana. Pero usted está aclarando, doctor, que es una variedad, por lo que entendí, de las distintas que hay de marihuana y que entiendo solo en el caso del uso analgésico, ¿no? ¿O entendí mal? No, está bien. Un derivado que es el cannabinol de la marihuana es el único derivado permitido, pero también tiene que ser ingerido y tomado en circunstancias sociales, y eso es lo que tiene que demostrar el deportista. O sea, perdón, antes de estar con Javier, en términos simples, un deportista que consumió, que fumó, en términos muy coloquiales, un pito de marihuana, sí es sancionado entonces es sancionado como dopaje. Sí. Aunque haya sido con fines recreacionales, 3 días antes no sé, estoy inventando, días antes de competencia, en un periodo de entrenamiento, es sancionado. A ver, el deportista debe demostrar que esto fue consumido fuera de competencia. Bajo esas circunstancias es liberado. Si está en competencia, es castigado igual. Doctor, justamente considerando aquello de lo que usted sabe,
¿cuántos días duraría un residuo justamente de esta droga, de esta sustancia? Por ejemplo, si el cigarrillo de marihuana se lo fumó 3 días antes, 5, y le hicieron el examen en esta competencia al deportista, ¿cuántos días duraría la sustancia? Porque este es un dato que puede ser importante para la eventual apelación que él puede hacer para demostrar que fue fuera de competencia en un uso recreativo. Exactamente. Bueno, depende del tipo de marihuana y del tipo de heroína que tome, pero generalmente 5 a 10 días. Ahora, todo va a depender de la farmacocinética que tenga cada deportista con respecto a la droga. O sea, en qué forma él purifica y diluye en la sangre el medicamento, ¿ya? Y depende de la capacidad renal, lo mismo del deportista. Víctor Garrido. Sí, doctor Chernilo, saludarlo y preguntarle directamente, usted está hablando de la retención en el organismo, ¿cierto? De que todos los seres humanos no retenemos de la misma manera, por lo tanto, Arlen Méndez tiene alguna luz de esperanza de revertir esta situación. Se habla de 5 días. Si el deportista, su equipo técnico, lograran preparar una defensa como corresponde, en atención a que obviamente es algo que se está infringiendo el código antidopaje, ¿existe la posibilidad de que a Arlen Méndez sea levantado el castigo o esta prohibición temporal? Claro, va a depender de los hechos que sean demostrados y que sean realidad. Doctor, me llegan hartas preguntas por redes sociales, etcétera, y una de ellas, por ejemplo, acá estoy leyendo, dice, y se pregunta si el caso de la cannabis tiene alguna facultad mejorar en algo el rendimiento deportivo, es decir, si el consumo de cannabis ayuda a hacer trampa. En algunos deportes pudiese ser. Antes se consideraba en la esgrima como droga prohibida porque mejoraría y disminuiría la sensación de miedo, facilita la destreza, pero normalmente no mejora sustancialmente el rendimiento deportivo. Sí, una de las sustancias que a mí me sorprendió encontrar en lo que estaba leyendo con respecto a la WADA es con respecto a la cocaína, porque en algún momento también la cafeína fue considerada un dopaje positivo y la cocaína, que es una droga altamente estimulante, sin hablar los efectos o daños que pueda causar al organismo humano, pero al ser altamente estimulante igual se consideró de uso social y bueno, entró dentro de esta consideración de la WADA, ¿o no? Sí, en realidad hay estudios que demuestran que la cocaína, dependiendo del nivel que se tome, puede ser estimulante o depresor. ¿Ya? Y la cafeína, que era la droga que antes era considerada doping, en la actualidad está liberada. Víctor. Doctor Chernilo, sabe que el tema de la marihuana ha sido un tema complejo. Hay deportes extremos, hay deportes donde se arriesga mucho, que normalmente es considerado derechamente doping. Sin embargo, hay otros deportes, por ejemplo como la halterofilia, que por muchos años no estuvo contemplado en el listado de sustancias prohibidas para ese deporte. A ver si nos puede explicar un poco eso, por qué en un periodo sí, por qué en un periodo no. ¿Obedece a qué? ¿A los estudios, a los comportamientos, a la incidencia de esta sustancia en el organismo? ¿Por qué ha ido variando en el tiempo? Por lo que tú acabas de mencionar, porque se han hecho estudios desde el año 2017 sobre los efectos de la marihuana y se ha visto que no es tan positivo el resultado que tiene sobre el rendimiento. Frente a eso se ha considerado, y sobre todo con las políticas actuales de un poco más permisivas de la WADA, de autorizar ciertas drogas fuera de competencia. Acá llega otra pregunta, doctor, por las redes sociales y la pregunto siempre con un fin educativo también sobre todo en estos temas, y qué mejor que con usted. Dicen acá, y por ejemplo, ¿qué pasa si come un trozo de queque de marihuana? ¿Ese consumo está sancionado también?
volvemos a lo mismo. ¿Es que en competencia o fuera de competencia? Si es fuera de competencia está permitido, que en competencia no está permitido. Eso estamos hablando, si no me equivoco, hasta cierta cantidad de horas antes de la competencia, ¿cierto? 5 días creo que es la fecha que la WADA ha tenido como límite. Claro, y eso, doctor, me imagino que es importante, lógicamente, en el espíritu de esta consideración de la WADA, porque efectivamente tenemos deportes de cierto riesgo, por ejemplo, la escalada, el skateboarding, incluso la misma halterofilia, donde, por ejemplo, si un exponente está, digamos, expuesto a los efectos más o menos recientes de la droga, o sea, estamos hablando de que todavía no se le pasa el efecto, puede ocasionar realmente una lesión grave, o sea, puede ser hasta peligroso, ni hablar de otros deportes fuera del programa olímpico que involucran vehículos, motociclismo, o en el caso del mismo programa olímpico, el ciclismo. Entonces el espíritu ahí de la WADA es claro, o sea, permitido, pero no 5 días ni durante la competencia, o sea, es claro, ¿no? Exactamente. Víctor. Sí, sabe, doctor, hay una sensación encontrada por lo menos en muchos deportistas, porque es sabido que el cannabis sativa o cannabis o marihuana, como se le conoce, o THC, se ha vuelto un tanto común en su utilización en la sociedad, especialmente por lo que usted decía, tiene un carácter analgésico, paliatorio frente a algunas enfermedades. Pudiese ser, como bien decía usted, pudiese ser que si se logra demostrar que Arley Méndez usó esta sustancia con las pruebas fehacientes, pudiese ser, hago el hincapié, que Arley pudiese ser liberado de esta sanción, demostrando cierto lo que corresponde, sumado a la toma de la segunda muestra. ¿Aquí hay que tomar la segunda muestra o no es necesario? El deportista debe decidir si toma o no toma la segunda muestra, pero lo que tú dices es realidad. La defensa debe programar una buena defensa para que demuestre que esto fue una ingesta de tipo social y no con fines de mejorar el performance. Y para eso te está trabajando, me imagino, ya contra el tiempo la defensa. Ahora, algo que creo valorable destacar leyendo un reportaje acá que habla sobre este tema, es que bajo este nuevo proceso, donde digámoslo, estas sustancias que estaban prohibidas y que ahora ha cambiado en cuanto al término, al concepto que se utiliza, que uno suele llamar las drogas sociales en términos genéricos, se refiere a que las sanciones van en promedio los 3 meses, pero que puede llegar a ser un mes cuando hay un tema de rehabilitación. Me parece interesante que se aplique eso en cuanto a que, como están consideradas como drogas de uso social, también haya una rebaja cuando vaya de la mano de un proceso de rehabilitación. Eso es lo que la WADA está tratando de hacer, porque no hay mejor elemento para que no haya doping que es la educación. Y la WADA tiene un gran fin de educar a los deportistas. Doctor, más allá del tema de los deportistas de alto rendimiento, en lo que es su conocimiento, el uso prolongado de esta droga, que yo diría que es socialmente la más aceptada y que se da mucho entre la juventud, como todos los excesos es muy malo, ¿no? O sea, tiene ciertos efectos que son comprobables, ¿o no? Sí, ahora se sabe de algunos efectos secundarios de la adicción, pero no es igual en todos los deportistas. ¿Y en qué sentido, por ejemplo, qué efectos indeseables puede ocurrir en un uso prolongado de este tipo de droga en un organismo, puede ser deportista o no? A ver, primero la adicción, ¿no es cierto? La dependencia biológica de la droga podría también causar algún deterioro intelectual a nivel de cerebro, de atrofia. Ahora, otras drogas que son sociales, como la cocaína, pueden producir francamente deterioro intelectual, atrofia de las mucosas, y bueno, no, hasta ahí llego. Víctor Garrido.
Sí, doctor, me gustaría ir al plano personal por su experiencia. El objetivo de la WADA es promover un derecho que es fundamental en los deportistas, que es practicar deporte sin dopaje, la salud, la equidad y la igualdad. ¿Usted siente que al utilizar, y de acuerdo a su experiencia, lo que usted sabe, se está vulnerando esto que le acabo de mencionar? Sí, por supuesto que se está vulnerando. Doctor, bueno, queremos agradecer mucho su gentileza y siempre tan clarificador en estos conceptos que a veces son complejos a veces de entender en cuanto a fechas, también lo que implica el consumo de sustancias prohibidas, lo que implica una de otra, etcétera, y por lo mismo agradecer, por supuesto, siempre su permanente disposición para tratar estos temas en Hola Deportes. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. Que esté muy bien, doctor. Chao, Era gracias. el doctor Bernardo Chermilo aclarándonos un poco la situación, explicando lo que es esta variación que ha habido en la Agencia Mundial de Dopaje a partir de este año en cuanto al consumo de ciertas drogas que hacía mención. Está la cocaína, la marihuana y no recuerdo cuál, otras dos, pero eran dos más, que eran 4. Estoy buscando acá. La heroína era la otra y el éxtasis, así que son catalogadas como drogas sociales en general, pero y que ha entrado desde el 2017 que la UADA comenzó la discusión en cuanto a un proceso de revisión de lo que es el uso de estas drogas. Y en este caso todo esto, para quienes se sumaban después, todo esto en relación al comunicado que emite ayer el Comité Olímpico de Chile, donde confirma entonces que la Federación de Chilena de Levantamiento de Pesas les informa que el deportista Arley Méndez fue notificado por la International Testing Agency de un control de dopaje con resultado analítico adverso por cannabis. Así que clarificador todo esto y bueno, todavía ahí a preparar la defensa, por supuesto, Arley Méndez en caso que así lo considere, para intentar entonces revertir la situación, insisto, en caso que él así lo estime conveniente. Recordemos, nadie es culpable hasta que lo demuestre, es un principio básico, hasta que se demuestre lo contrario, y es un principio básico de la justicia en todos lados, justicia ordinaria y por supuesto la justicia deportiva. Vamos a ir un alto en Hola Deportes Carosi Internacional a través de las pantallas de CDO, Canal del Deporte Olímpico, de Radio La Clave y por supuesto de Odesur Televisión. 2 minutos, nos separamos y volvemos.